Bien, bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un gusto recibirlos. Ya somos más de 120 las participantes el día de hoy. Un placer, en lo personal, un honor y un placer estar con ustedes, compartir en este momento, ¿no es cierto? En estos ámbitos académicos que son los que en todos los aspectos nos reconfortan, ¿sí? Hoy nos acompaña, va a estar presente, yo simplemente voy a ser de moderador, ustedes, como para la charla que va a mantener con nosotros la doctora Laura Mónica Daró, ¿no es cierto? Ella es abogada, procuradora y además periodista, ¿no es cierto? Recibió un premio Pérez Comban por su mejor promedio, ¿no es cierto? Es especializada en criminología en la Universidad de El Salvador, subprefecto retirada y oficial superior del subescalafón Criminología, ¿no es cierto? De hecho, fue jefa del Departamento de Criminología del Servicio Penitenciario Federal Argentino, ¿no? Fue docente del IUPFA, del Instituto de la Policía Federal, de IUCA, ¿cierto? Por supuesto, aquí con nosotros, de ISalud, y también de IUCE, el Instituto Universitario de la Ciudad de Buenos Aires. También profesora de la Escuela de Cadetes, del curso de jerarquía, del curso de ascensos superiores de la Policía Federal Argentina, y ex profesora del Servicio Penitenciario Federal, entre otros tantos cargos docentes que ha ostentado. Así que tenemos el placer de tenerla con nosotros. Les doy las buenas noches a todos y agradezco nuevamente, como lo hago siempre, al licenciado Salcedo, a la licenciada Luedel, por la oportunidad de compartir estas charlas con todos ustedes. Hoy particularmente vamos a hacer una breve introducción de la temática que se va a desarrollar en el próximo curso sobre perfiles criminales. Y concretamente me toca a mí, en términos futbolísticos, dar el puntapié inicial, ¿verdad? Para hablar de los aspectos criminológicos. Y siempre que comienzo a dar una charla, me parece pertinente aclarar, a lo mejor termino siendo reiterativa, pero a veces conviene aclarar, porque aún hoy, que sigue pasando el tiempo, se siguen prestando a confusiones el tema de criminología y criminalística. Es más, hoy me encontré cerca de la facultad con un exalumno mío, abogado, y me dice, ¿cómo te va tanto tiempo? ¿Qué sé yo? Y dice, ¿seguís dando criminalística? Y le aclaré, no, criminología. Es cierto, es cierto. Y es muy común, por eso yo peco, reitero, de reiterativa en ese aspecto de diferenciar. Cuando nosotros hablamos de criminología, estamos hablando de una ciencia, de una disciplina que es inter y multidisciplinaria y que tiene por objeto, y hago mías las palabras de Antonio García Pablos de Molina, cuando dice que tiene como objeto de estudio al delincuente o infractor, al delito, a la víctima y al control social, viendo también desde el punto de vista del fenómeno individual como del fenómeno colectivo o el fenómeno de masa, tratando de encontrar una respuesta válida y eficaz a esta problemática que se presenta y relacionando los cuatro conceptos. Y también en la elaboración de programas específicos y programas que tienen que ver con la prevención, concretamente la prevención situacional. La criminología intenta dar una parte de la criminología, por eso lo quiero aclarar, intenta dar respuesta a una pregunta que es el por qué. ¿Cuáles fueron los factores? ¿Cuál fue la motivación delictiva que lleva a un individuo a cometer un delito? Pero este es un aspecto particular de la criminología, del que vamos a hablar hoy. Pero la criminología no se circunscribe nada más que a esto, sino que el enfoque, yo diría, clínico, el abordaje individual, trata de responder a esta pregunta. Mientras que la criminalística
que acá tenemos expertos en ese tema, trata de responder a otras preguntas, que ¿cuáles son? ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Sin dejar de lado la primera, ¿no? La del por qué. ¿Cuándo? ¿Dónde? Hola Ana, ¿cómo te va? Ahí la veo, Ana, ¿cómo estás? Y algo también interesante es que la criminalística se nutre de la criminología y recíprocamente la criminología de la criminalística como de otras disciplinas también. Y lo que intenta llevar a cabo la criminología es una labor integradora del aporte que le dan otras disciplinas. Pongo en primer lugar a la criminalística, al derecho penal, al derecho de ejecución penal, a la sociología, concretamente a la sociología criminal, a la medicina legal, a la psicología criminal, al derecho de ejecución penal, y hoy en día tendríamos que agregar algo que es apasionante, es muy interesante, que son las neurociencias. Y estaríamos en condiciones de hablar de neurocriminología, algo que parecía hace unos años atrás ciencia ficción, o hacer futurología en base a algo que era totalmente experimental. Entonces, perdón, Laura, discúlpame. Sí, gracias. Si puedes cerrar los micrófonos porque se escuchan las conversaciones entre ustedes. Sí, había acople recién. Gracias, exactamente. muy amables. Sí, sí. Salgo yo también. Escuchaba eso yo también. Bueno, entonces les decía que la criminalística tiende a llevar a cabo un análisis de el lugar del hecho, la escena del crimen, la investigación científica del delito. Y se vale de muchas ciencias duras, cosa que la criminología tiene un aspecto, yo diría, un enfoque, un aspecto psicológico, sociológico, más de tipo social, ¿sí? Esto es, digamos, una primera aproximación. Y cuando me refería hace un momento atrás al enfoque clínico de la criminología, ¿por qué? Porque lo que vamos a tratar de hoy desarrollar o darles ese pantallazo de lo que sería esta cuestión de perfiles y de serialidad criminal, estaría dado concretamente al enfoque de la criminología clínica. Cuando digo esto, ¿a qué me refiero? A estudiar al individuo que cometió un delito, que se desvió, en sus características como un todo, una unidad bio-psico-sociocultural. No como un hámster, digamos, un ser de probeta que se lo descontextualiza, sino al contrario, estudiarlo como un ser sociable por naturaleza, que es el famoso instinto gregario que tenemos los seres humanos, y ver cuáles fueron los factores o los detonantes que propiciaron esas conductas delictivas. Este sería el enfoque clínico, por eso quería hacer esta aclaración en particular, porque no nos podemos quedar en un mero reduccionismo de decir que la criminología intenta corregir conductas o brindar un tratamiento en pos de una reinserción social. Esa sería una mirada en particular de la criminología, este enfoque clínico. Hoy en día utilizamos mucho el concepto de criminología organizacional. ¿Y a qué me refiero con esto? Criminología organizacional es sinónimo de política criminal. ¿Cuánto debe invertir un Estado dentro de las políticas de Estado, de las políticas públicas del Estado, en prevenir el delito? Es decir, el costo económico del delito, capacitación del personal, estudiar las nuevas modalidades delictivas, que son muchas, llevar a cabo convenios regionales o interregionales para combatir el delito. Es decir, que para que quede claro, la criminología no es solo estudiar al delincuente o al desviado en pos de reformarlo, ¿no es cierto?, para
luego reinsertarlo en la sociedad, sino que otro matiz muy interesante y que no hay que dejarlo de lado, es la política criminal. Y técnicamente, como les decía recién, hablar de criminología organizacional, que son las bases o los pilares de cualquier Estado: política educativa, política sanitaria y política criminal, entre otras cosas de políticas públicas o políticas de Estado. Y habría un tercer enfoque, que es el denominado criminología interaccionista, que ve los fenómenos criminales o la criminalidad que se va dando en cuanto a que lo que precipita al obrar o al accionar son factores totalmente exógenos al sujeto. De alguna manera responsabiliza al medio, al aprendizaje, digamos, del delito, a un tema subcultural, a la anomia que pueden experimentar algunos sujetos, que son los que llevan definitivamente a ellos a desviarse y a delinquir. Pero el enfoque que hoy vamos a utilizar, por eso me permití hacer esta breve reseña, es el enfoque clínico. El enfoque clínico, la palabra clínica viene de clinos, cama, nos remite un poco al médico de cabecera, ¿no? Y acá sería el especialista que va a analizar concretamente los perfiles o el perfil de los delincuentes que llevan a cabo, perpetran todo tipo de delito. Cuando nosotros analizamos el comportamiento delictivo desde una mirada criminológica, aparecen dos elementos básicos, fundamentales. Por un lado, lo que sería la perfilación criminal, y por otro lado, la victimología. ¿Por qué? Porque no hay victimario sin víctima, y no hay víctima sin victimario. Es lo que se denomina la pareja penal. Está un íncubo, que es el que maneja la situación, en este caso sería el agresor, el delincuente o el victimario, y el súcubo, en terminología que tiene que ver con la demonología. El súcubo es el que es vencido, el derrotado, el sojuzgado, y estaría dado en la figura de la víctima. Entonces, ¿por qué es importante conjugar ambos elementos? Por un lado, ver quién o quiénes han sido los autores. Entonces, ahí nos encaminaríamos a lo que es la perfilación criminal. Y por otro lado, estudiar quiénes fueron las víctimas, qué tipo de víctimas se eligieron, la frecuencia en cometer los delitos, datos que los va a ir proporcionando o los vamos a ir teniendo de los recuentos o de las estadísticas puntuales que se van elaborando. Entonces, acuérdense, acá hablamos de tener en cuenta al victimario y a la víctima, lo que se denomina pareja penal. Hago esta aclaración porque muchas veces erróneamente, cuando se habla de víctima y de victimario, se refiere a pareja criminal. Y no es así. Cuando hablamos del dominante y el dominado, del victimario y la víctima, nos referimos a pareja penal. Cuando hablamos de pareja criminal, estaríamos en presencia de dos victimarios. Esta aclaración me parece que es pertinente. Ahora, el perfil criminal o la perfilación criminal, ¿qué nos brinda o qué nos intenta brindar? Nos intenta brindar o formular una hipótesis de la personalidad del individuo que perpetró él o los delitos, también las características demográficas del lugar, y como tercer elemento, el estilo de vida de este perpetrador. Esos son los elementos básicos y fundamentales para tener en cuenta en la perfilación criminal. Ahora, de ninguna manera podemos asegurar que la perfilación criminal es infalible, porque cuando nosotros hablamos de conductas, y sobre todo de conductas humanas,
2 más 2 no es 4. Entonces, esta perfilación criminal nos va a ir aportando datos para la configuración total de un perfil. Pero es un permanente avanzar y retroceder, porque a lo mejor en esa investigación se llegó a un determinado estadio y caemos en la cuenta de que ha habido alguna información que es errónea o que quienes proporcionaron algún tipo de dato estaban presionados para actuar de esa manera. Entonces es un proceso dinámico permanentemente, no es estático para nada, donde muchas veces se retrocede más de lo que se avanza. Pero vuelvo a repetir, no es matemática pura, ¿no? Porque las personas también somos eminentemente falibles. Y acá nuevamente aparece esta idea de la interrelación, la criminología con la criminalística. ¿Por qué? Porque acá apelo a un conocidísimo autor y es casi, yo diría, el ABC de los criminalistas, ¿no? Cuando ustedes ven y estudian a lo que es Lockhart y al intercambio indiciario o al principio de transferencia que él elabora ya por la década del 20, 1920. Resumido en pocas palabras, que el autor de un hecho siempre deja una impronta, una marca, una huella, no solo desde el punto de vista material, físico, esto lo saben perfectamente los licenciados en criminalística, de cómo tomar los rastros, las huellas y demás, sino que acá lo más importante es esa marca o esa huella conductual que apela al psicologismo de la persona que actuó. Cuando hablamos de esto, nos va a permitir, de alguna manera, tener en cuenta si estamos en presencia de un sujeto que lleva a cabo un acto totalmente azaroso, que las víctimas son elegidas al azar, que no guarda un orden para llevar a cabo los hechos. En el caso de los homicidas seriales, puntualmente abandona el cuerpo, no toma las medidas necesarias pertinentes para no ser individualizado, no ser atrapado. Entonces, eso nos va a llevar también a la elaboración de un perfil que nos va a determinar si estamos en presencia de un delincuente organizado o desorganizado. Esto es muy importante, básicamente, ¿por qué? Porque nos permite ir descartando variables, nos va a ir conduciendo o intentando, repito, conducir para poder llegar a buen puerto. Es decir, que podemos partir de la base siguiente, llevar a cabo o elaborar el perfil de agresores conocidos, también de aquellos que son desconocidos, pero el modus operandi o la forma de actuar nos va dando la pauta de que es el mismo autor o los mismos autores, por, repito, la impronta que dejaron en los cuerpos, o bien directamente ubicarlos llevando a cabo lo que se denomina un perfil geográfico. Entonces fíjense que son distintas las variables que manejamos. Si estamos en presencia, si ya tenemos que categorizar la multiplicidad de los hechos y las características que tiene este agresor, eso nos va a llevar indefectiblemente a intentar dividirlos en organizados y desorganizados. Cuando hablamos de organizados, estamos hablando de individuos que generalmente tienen un coeficiente mental alto o medio alto, que tienen las víctimas, hacen una selección previa de la víctima, lo que se llama la víctima ideal. ¿Sí? No cualquier víctima, no cualquier persona satisface sus deseos.
este tipo de delincuente es compatible con una personalidad psicopática, y acá aparece un criterio muy interesante en cuanto a que el psicópata tiene juicio de realidad, es decir, sabe dónde está parado, tiene, para hablar vulgarmente, los pies en la tierra, pero no tiene conciencia de enfermedad. Lo que hace le satisface, le gusta, utiliza al otro, a lo mejor ese otro que utiliza como medio para llegar, no es la víctima en definitiva, pero como cosifica al otro para lograr sus fines, es un obstáculo que elimina en su camino. A lo mejor el resultado final es otra la víctima, pero como no se puede poner en el lugar del otro, no tiene empatía, lo que hace es utilizar a los individuos que no los ve como tales, los cosifica para lograr su cometido. Repito, este tipo de delincuente organizado va munido de todos los elementos que considera necesarios para llevar a cabo el delito. No improvisa, no improvisa. Tiene muy en claro lo que va a hacer, por eso les decía, sabe cuáles son sus gustos y esa es su meta. Eso es lo que se fija como realidad para cumplimentar este deseo que lo lleva obviamente al delito. Trata de actuar sobre seguro, repito, no deja nada librado al azar y nada improvisado. Eso no quita que sobre la marcha pueda ocurrir algún inconveniente o suceda algo que está fuera de su control, pero trata de subsanarlo, porque precisamente lo que quiere es que no se lo descubra, ¿sí? En el caso de los cuerpos, los ata o les pone precintos, llegado el caso, si los tiene que mutilar, los mutila, deja todo perfectamente ordenado, limpia, si ha habido huellas, o va con guantes, ¿no? Tiene que ver mucho con esta, diríamos, obsesión de que todo esté bajo control, que nada escape de su control. Las víctimas elegidas responden a un determinado patrón, ¿no? Y cuando se llega a identificar a un sujeto que perpetra este tipo de delitos, acá entra a jugar la psicología, como decíamos antes, esta inter y multidisciplinariedad que tiene la criminología. ¿Por qué? Porque tratar de desentrañar cuál fue o cuáles fueron las motivaciones que llevaron a un individuo a perpetrar hechos de esta naturaleza. Algún conflicto no resuelto infantil, un abuso, una situación extrema, a lo mejor en su vida, que lo precipitó a actuar de esa manera. Entonces acá entra evidentemente a jugar la psicología, y obviamente la psicología criminal. Generalmente el psicópata relacionado con este perfil de delincuente organizado, las víctimas no suelen ser conocidas, porque él busca un prototipo, un estereotipo de acuerdo a ese deseo que lo moviliza a actuar de esa manera. Pongo siempre el ejemplo muy remanido, pero creo que conocido por todos, de Ted Bundy. Ted Bundy, las víctimas, si uno hace un paneo por las fotografías de las víctimas de Ted Bundy, o por lo menos las víctimas conocidas, todas tenían una fisonomía, una morfología, un aspecto muy similar. ¿Y a qué responde esto? Por eso acá entra a jugar la psicología. A esa novia que decide cortar la relación con él, y lo que uno puede llegar a pensar desde la lógica es, él nunca pudo resistir o nunca pudo tolerar, creo que obviamente era una herida narcisista, que me corrijan los psicólogos presentes, que esta novia lo abandonara, que lo dejara él, a un ser omnipotente, histriónico, con ese encanto superficial como describen a los psicópatas. Y lejos de vengarse de esta novia que lo abandonó, que tuvo el atrevimiento de abandonarlo a él, desplazó
desplazó ese odio, esa ira visceral hacia jóvenes que tenían rasgos muy parecidos o muy similares a su novia. Digamos que fue algo así como un conflicto no resuelto que terminó en transformarlo lamentablemente en el asesino en que se convirtió, ¿no? Lo pongo él de ejemplo porque es muy conocido, ahora se han hecho series, filmaciones, grabaciones de las cintas de las últimas horas de su vida antes de que lo ejecutaran, entonces me parecía que es un caso muy conocido y pertinente. Por otro lado, cuando hablamos del delincuente desorganizado, el delincuente desorganizado se dice que es compatible con un tipo de patología de tipo psicótico. Y el desorganizado no busca víctimas con un perfil determinado. El ámbito en el que se maneja es el ámbito de proximidad, por eso acá tendríamos que hablar de un perfil geográfico. ¿Por qué? Porque dentro de las limitaciones que puede tener, trata de que las víctimas o las eventuales víctimas estén cercanas a su hábitat, a su lugar de trabajo, donde se maneja habitualmente. Porque, ya les digo, no tiene el vuelo, no tiene la sofisticación o la inteligencia que puede también tener el organizado. No lleva consigo elementos para perpetrar el hecho. En la mayoría de los casos utiliza o transforma en armas impropias elementos que encuentra en el lugar donde lleva a cabo el hecho, abandona el cuerpo en las condiciones en que queda, deja marcas, deja huellas, deja improntas, deja pisadas, que hacen o facilitan la tarea del descubrimiento, ¿sí? de este tipo de individuos. Hay todo un análisis muy minucioso, muy pormenorizado de las características que tiene uno y otro, ¿no? Inclusive respecto de lo que es la disciplina infantil de uno y del otro. En el caso del organizado se habla de una estricta disciplina infantil, que el desorganizado no la tiene. También se habla, en el primer caso, del hijo mayor o el hijo único. Son estándares que se van teniendo en cuenta para categorizar el organizado del desorganizado. Interesante, ¿no? Interesantes, y que después los casos, o la casuística, refuerzan toda esta idea. Y algo que aparece como también muy particular y muy puntual, es las etapas por las cuales atraviesa el individuo que va perpetrando delitos. Atraviesa por distintas etapas hasta llegar al final, ¿no? al hecho concreto, que puede ser la violación o la muerte definitivamente. Estas etapas fueron descritas muy claramente, y la primera es la que se denomina la etapa áurea. ¿Por qué? La etapa áurea es aquella en la que al individuo se le presenta esta idea persistente, casi compulsiva, de la necesidad de buscarse una víctima. Se le ha puesto este nombre o esta designación, algo así como una comparación con el aura, el anuncio que tiene la persona que padece epilepsia de que va a sobrevenir un ataque. Entonces, es esta idea recurrente que no lo deja en paz hasta tanto se procure una víctima. Y después sobrevienen las distintas etapas que nos dan la pauta de lo que sería prácticamente
la cacería que puede llevar a cabo un animal, ¿no es cierto?, un animal depredador. ¿Por qué? Porque en la primera ya está esa idea instalada, ¿no es cierto?, esa idea fija. Luego, la etapa siguiente es la fase o la etapa de pesca. Ya la idea está instalada, entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscar a la presa. Todo esto que les estoy describiendo se da particularmente en el organizado, ¿no es cierto? La pesca ya individualizó la próxima víctima o la primera víctima. Cuando ya la tiene individualizada, no la puede, en palabras vulgares, cazar, sino que pasamos inmediatamente a la fase siguiente. ¿Cuál es la fase de seducción? Y evidentemente, como estábamos hablando de características de una inteligencia medio superior, o ese manejo psicopático, va enredando, o va entrelazando, o va discurriendo la situación de tal manera que la víctima queda entrampada en el discurso, en la presencia, en la oralidad de este individuo. Entonces, tras esta fase de seducción, ahí viene propiamente lo que se denomina la fase de captura. Ahí ya la víctima está a merced del victimario totalmente, por el temor inferido, por un temor a veces reverencial al hecho que comete esta persona, o viene sometida psíquicamente, y ya después pasamos al hecho concreto de que puede ser atada para que no logre, evidentemente, escaparse. Tras esta etapa sobreviene, acá yo hago la diferencia, puede ser o la fase que se llama de asesinato, o a veces sobreviene una fase previa, que puede ser de abuso sexual, y luego de asesinato, o de terminar con la vida de esta persona. A veces las víctimas no toleran el dolor o los padecimientos a los que somete o la somete el victimario, y fallecen antes de lo que esta persona tenía planeado en su psiquismo. Entonces sobreviene, tras la etapa esta de asesinato, lo que se llama la fase fetichista. ¿Qué significa esta fase fetichista? A veces, como les decía recién, sobreviene tempranamente o muy rápidamente la muerte, y el individuo no termina, evidentemente se da muchas veces un componente sádico, ¿no? Del disfrute, el disfrute en el padecimiento, no necesariamente el disfrute sexual, sino en el padecimiento de la víctima. Entonces, como la víctima muere antes de lo previsto, necesita, para que perdure ese placer, llevarse un souvenir, un recuerdo de esa víctima. Cuando hablamos de fetiche, nos referimos a un objeto inanimado, no es un animal, obviamente, puede ser una prenda, puede ser un dedo, una uña, un mechón de cabello, que le haga perdurar en el deseo de tener todavía presente a la víctima, hasta que después comience todo este nuevo raíz criminal y se haga de una nueva víctima. Y finalmente sobreviene una última etapa dentro de estas que les enumeré, que es la fase depresiva. Acá nuevamente hay que analizar las características psicológicas del autor del hecho para poder determinar si el grado de depresión por no hacerse de una próxima víctima lo sumerge en un estado realmente de inacción, o bien el fetiche que se llevó como recordatorio de ese momento placentero es lo suficientemente valedero como para que perdure hasta el momento de procurarse una nueva víctima, ¿sí?
Por eso, en algunos casos, cuando la víctima no aparece de acuerdo a sus características o a sus intereses, pueden llegar a terminar en un suicidio. Pero evidentemente no se da en todos los casos y va a depender mucho de las características de personalidad del sujeto. Esta elaboración o estas etapas que les acabo de mencionar las realizó o las plasmó un autor norteamericano de apellido Norris, ¿no? Que resultan muy interesantes, porque si nosotros las analizamos, así como brevísimamente se las describí, nos remite prácticamente a una escena de la caza de un animal depredador cuando está al acecho, ¿no es cierto?, con su mirada fija en el otro posible animal que se va a transformar en víctima. Y a veces en los documentales del National Geographic que se ven o los captan en cámara lenta con una aproximación con zoom maravilloso, y uno va viendo cómo actúan, ¿no? O cómo atrapan. La seducción en los animales es distinta, obviamente, en las personas, ¿no? Pero cómo, en cierta medida, hacen caer en su trampa al otro animal que va a terminar siendo víctima. Y esto realmente, si uno lo compara, evidentemente tiene esas características muy, muy particulares. Por eso me pareció interesante marcarlo. En algún momento, cuando se estudiaba este tipo de accionar o este tipo de, llamémosle, de cacería, ¿no?, para relacionarlo con la forma de actuar de los animales, se llegó a pensar o nos llegó a remitir en algún momento a las viejas ideas criminológicas positivistas de Lombroso, ¿no?, en el sentido de que el delincuente, o por lo menos esa mirada en particular, era un ser que no había evolucionado, es decir, que primaba esta cuestión de la herencia de la especie, o lo que se denomina la herencia filogenética, que evidentemente, como un autor que conocía y seguía los principios de Charles Darwin, ¿no?, de la evolución de la especie, que provenimos de los primates, que provenimos de los monos, el delincuente en esa evolución no había quedado en un estadio intermedio, no había llegado a la evolución deseada para el común de los seres humanos. Y cuando uno estudia o ve esta forma de actuar, en cierta medida parecería que en ese sentido hay una coherencia, ¿no es cierto?, con este estadio animal en el que se lleva a cabo una acción para procurarse una víctima en igualdad de condiciones de cómo actúan los animales. Ojo, aclaro esto, ¿no?, porque no por hablar de Lombroso en este momento en particular, pero amerita, ¿no? Y hoy en día también, cuando hablábamos hace un ratito, cuando yo les relacionaba la criminología y la inter y multidisciplinariedad de la criminología con hoy las neurociencias o la neurocriminología, probablemente con la ayuda de tecnologías modernas que no existían a fines del siglo XIX, neuroimágenes, resonancias magnéticas, concretamente un estudio que se denomina SPECT, que en este auditorio hay médicos, si hay algún médico neurólogo, psiquiatra, seguramente lo sabrá perfectamente. Hoy en día se puede llegar a detectar a través de esas neuroimágenes algún componente en los individuos que lo hace actuar de esa manera. Y a veces, hoy en día, nos permitimos hablar también de un neolombrosianismo. Fíjense, no estudiar al más feo como delincuente, al asimétrico, al estéticamente
poco vistoso, porque ya sabemos que la delincuencia no pasa por esos lados precisamente, pero sí un componente orgánico y concretamente cerebral que hace que los individuos actúen de esta forma, yo diría, irracional o animal, ¿no? Por eso en ese punto es interesante la relación que podemos hacer con este enfoque del lombrosianismo. No me quedo en el hombre feo, malo, culpable, y el bello, bonito, virtuoso e inocente, ¿no? Porque sabemos que hoy en día esos parámetros están totalmente fuera de lugar, ¿no? Pero me parece que es interesante llevar a cabo un análisis desde lo que es la neurociencia y la neurocriminología para estudiar el tema también de la perfilación. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos las herramientas para poder hacerlo, cosa que en otro momento no ocurría. O había que llegar al momento de la muerte de algún delincuente para, en el momento preciso de la autopsia, abrir la calota y encontrar qué había ahí en ese cerebro. Hoy se puede hacer, evidentemente, con la persona viva, que me parece que amerita y que es algo muy, muy interesante y aporta bastante. Y respecto de lo que es digamos, la perfilación criminal y la relación, volvemos a lo que hablábamos al presente con la criminología, cuando logramos acercarnos a esa idea de autor o autores, ¿no es cierto?, de un hecho, cómo juega el factor de lo que se llama la criminogénesis y la criminodinamia en el hecho cometido. ¿Cuáles fueron los factores propiciantes para que un sujeto llegara a ese momento o llegara a cometer los hechos que comete? Por eso vuelvo a lo que decía al principio, de estudiar a ese individuo, al medio ambiente, a los factores circundantes, al medio social que lo rodea, y poder llegar a determinar si efectivamente hubo un disparador o algo que propició este accionar desde el afuera, es decir, un factor exógeno, al decir de Stephen Hurwitz, o hubo un factor endógeno, o como ocurría en la práctica, en la cotidianeidad, que era muy difícil encontrar sujetos predominantemente endógenos o totalmente endógenos o totalmente exógenos. Y como decimos que en este tema de los perfiles utilizamos criminología clínica, que aclaro, la criminología clínica no es criminología lombrosiana ni positivista. La criminología clínica estudia cada caso en particular. Entonces, ver en cada individuo o en cada situación que se plantea, cuáles fueron los elementos que llevaron a actuar de esta manera. Y en función de eso, elaboramos un diagnóstico, y también teniendo ya un diagnóstico situacional, podemos llegar a formular un tratamiento, ¿no? Una terapéutica para el caso. Voy a tomar un poquito de agua. Ahora sí. Cuando hablamos de este tema desde el punto de vista criminológico, obviamente no podemos dejar de lado todo lo que tiene que ver con esta idea que les acabo de mencionar de la readaptación o de la reinserción, porque es muy difícil el abordaje concreto respecto de situaciones como estas que planteo de la multiplicidad delictual, las motivaciones, y no hay un parámetro único de abordaje.
¿sí? ¿Por qué? Porque, repito, somos únicos e irrepetibles, y el delincuente también lo es. Lo que puede funcionar con un sujeto es probable que con otro no ocurra. Entonces, en función de esto, el tema sería elaborar, evidentemente, protocolos de actuación. Los perfiladores criminales, concretamente, deberían trabajar mancomunadamente y conjuntamente con el personal policial, ¿no? Las instituciones policiales deberían contar con individuos que tengan este tipo de formación, que no sean contratados desde afuera, sino que estén dentro y que estén formados dentro de lo que es la misma institución. Así como hoy en día, dentro de policía, ¿no? Concretamente de Policía Federal, la Policía de la Ciudad también está haciendo lo propio. Se va dotando a todos los agentes de conocimientos específicos, cada vez más especificidad en temas, delitos complejos. Lo mismo habría que llevar a cabo respecto de la perfilación criminal. ¿Por qué? Porque ayudaría realmente de una manera fundamental. Lo mismo, una idea que no es mía, pero estuvo hace unos años por ahí difusa, hacer un registro o elaborar un registro de, concretamente, yo acá me refiero no al homicida, sino de abusadores o de ofensores sexuales, para hoy, repito, con las posibilidades que nos brinda la tecnología, poder inmediatamente o casi inmediatamente tener un registro y poder bucear en esos registros para constatar si los elementos encontrados en las víctimas son compatibles con algún tipo de ofensor. Repito, hace unos años había una idea peregrina de llevar a cabo algo así, como ocurre también concretamente, vieron en Estados Unidos, cuando un ofensor sexual recupera la libertad, se advierte al lugar en donde vive, a la zona, a la comarca, al poblado, para nosotros sería el barrio, para una manera de estigmatizar, pero sí de alertar o de prevenir que esa persona recuperó la libertad, pero tras un profundo estudio, y queda bien claro que si se trata de individuos cuyas víctimas han sido criaturas, evidentemente estamos ante, sin entrar en mayores detalles, ante perversos. Entonces es muy difícil que esa persona no se vea tentada a volver a repetir el mismo tipo de acción. Entonces es una manera, ahí entraría en juego también la política criminal, ¿no? La prevención situacional, que se me ocurre que es un poco difícil de llevar a cabo en nuestro país, ¿no? Pero un tema también, repito, de política criminal o de criminología organizacional, pero se me ocurre que sería muy útil para alertar a la población, para prevenir casos, para contar con datos concretos de individuos que actuaron de esa manera. Desde ese punto de vista me parece que era o resultaría sumamente interesante. Y el tema es un tema muy amplio. Yo trato de apelar a mi capacidad de síntesis, que siempre digo que no es mucha, ¿no? Porque miro el reloj permanentemente. También dentro de la perfilación criminal tocamos otros temas, un tema que a mí me parece muy interesante o apasionante, que es el de los imitadores, ¿no? O del llamado copycat. Tenemos un caso resonante, uno tristemente célebre y el otro mucho más cercano, que es por un lado Robledo Puch, Carlos Eduardo Robledo Puch, y por otro lado Guillermo Álvarez.
Robledo Puch, hoy en día ya con 70 años de edad, lleva consigo el deterioro lógico por el paso del tiempo, no cabe ninguna duda, más el hecho de la prisionalización, que son muchos años de su vida, desde su adolescencia que está preso, el desgaste lógico natural, la involución que todos experimentamos por el paso del tiempo, sumado a esta cuestión del encierro, ¿sí? El deterioro, que la falta de visitas, la falta de visitas de su entorno familiar, hijo único, los padres murieron, no tiene familia. ¿Y por qué lo traigo a colación a Guillermo Álvarez? Porque Guillermo Álvarez es prácticamente un admirador fervoroso, o ha sido un admirador fervoroso de Robledo Puch, confeso, ¿no? Entonces lo toma como ejemplo, como modelo a seguir, y no es que en el modus operandi actúe de la misma manera, en ese sentido, en cuanto a copycat. Pero, ¿por qué? Porque la motivación delictual es lo que diferencia al genuino del imitador, ¿no es cierto? En el caso de Guillermo Álvarez no cabe ninguna duda que se trata de un psicópata, ya esto es un diagnóstico dado por los especialistas. Yo no soy psiquiatra, tampoco soy psicóloga, soy abogada. Pero en el caso de Guillermo Álvarez, efectivamente, lo toma con admiración. Todos los hechos perpetrados, o por lo menos los probados y conocidos de Robledo Puch, en él inspiraban admiración. Y si bien no sigue un modelo exactamente igual en el modus operandi, en su haber tiene menos homicidios que los que cometió Robledo Puch, lo idealiza de tal manera que siempre quiso llegar a lo mejor a ese estándar, yo diría homicida, que gracias a Dios no lo logró, ¿no? Eso no quiere decir que no lo logre en algún momento, que recupere la libertad. Pero es interesante ver cómo el grado de admiración hacia figuras que tienen este grado, yo diría, de perturbación muy marcada, pero generan en mentes con determinadas características esa perturbación que lo lleva a la admiración, ¿no? Y les decía que en el caso del imitador, lo que le falta del genuino es la motivación criminal que tuvo el original. En algunos casos la imitación se da particularmente, se sienten fascinados o subyugados por la metodología utilizada. Entonces no interesa tanto la víctima, sino reproducir hasta en el mínimo detalle el accionar de este admirado delincuente. Otros lo toman como actos heroicos para una forma de considerarse heroico muy particular, porque precisamente a través del delito y del crimen y del homicidio, de la violación, está muy lejano a lo que uno puede llegar a ver, pero para posicionarse mejor ante pares, para lograr un respeto, una notoriedad que de otra manera no la tendría, ¿no? Pero por eso les digo, hay que muchas veces esta forma de actuar del imitador hace que se confundan, y ahí hay que delimitar precisamente para no inculpar o no responsabilizar al autor original, porque tratan de imitarlo hasta en el mínimo detalle, y a veces se puede dar que el autor original o el que ha sido imitado ya haya muerto, ¿no? O la forma de actuar es muy similar, muy semejante, pero hay algún factor que tiene que ver con la marca o la huella psicológica de la que hablamos hoy, de Lockhart, que es única y es del autor original, que el otro no tiene ese
designio criminal como si lo tenía el autor original. Entonces, esto hace decaer la idea y vamos a tener que determinar que estamos en presencia de un imitador y no del original. Creo que se entiende esto, ¿no? No sé si ya estaba mirando ya en la hora, traté de redondear porque es un tema vasto, ¿no? Entonces quería tratar de dar estas ideas conceptuales y por lo menos ir abarcando algunos temas, ¿no? Son muchos más, pero tratar de acotarme a esto en particular. Sí, Laura, tenemos más o menos, estamos en la hora, y lo que tenemos son muchas, han formulado bastantes preguntas, algunas que van a requerir, son alrededor de 15 preguntas, pero van a requerir una cierta extensión en la respuesta. Así que, teniendo en cuenta la cantidad de preguntas, a ver, acá hay algunos comentarios más, no sé si se entendió perfecto. Algunas, cerramos con las preguntas. Si alguien, por favor, tiene alguna pregunta más, coloquen en el chat, si es tan amable. Siempre la doctora, como dice Elda Beatriz Flores, siempre la doctora particularmente es clara y sobre todo tiene esa característica que siempre le destaco, que es su generosidad intelectual. Pero es que Elda me quiere, vamos a la... por eso. Elda me quiere, un beso, Elda. Elda te quiere, somos muchos, somos varios, somos tu club de fans. Está voy a pasar al... Está muy bien, qué suerte que tiene. Es hermoso sur argentino. Sí. Muy bien, tengo algunas preguntas, Laura, si estás disponible, ya las voy formulando. Diego Liumano pregunta, ¿qué es el perfil geográfico de un criminal? Perfecto. Bueno, el perfil geográfico de un criminal se traza, lo elaboró un especialista que fue Canter, en base a los lugares donde se fueron cometiendo los hechos. Acá hubiera sido interesante mostrar la imagen, ¿no? El lugar donde se fueron, en el curso está la diapositiva, el slide específico. Tratar de encontrar un punto en común o un punto de intersección entre los lugares en que se fueron cometiendo los hechos y el lugar de residencia del delincuente. Entonces, eso es lo que se denomina el perfil geográfico. Bien, paso a la siguiente, y acá estaba leyendo que entraron más preguntas en el chat, se apuraron todos rápidamente cuando dije que estaban formuladas las preguntas, pero las voy a formular todas, no se preocupen. Ana Gold pregunta, ¿sería más fácil el estudio criminológico del victimario organizado? Que del desorganizado claramente quiere decir, ¿no? Lo que pasa es que el organizado, como sigue un patrón establecido, ya en la misma escena, cuando se preserva la escena y se empieza a fotografiar y a ver lo que ha quedado, ya desde el vamos, estos detalles nos van dando la posibilidad de ir descartando otros elementos. Desde ese punto de vista yo diría que sí, porque hay, como les decía, yo les enumeré algunas características del organizado. Este tema de la perfilación no es un resultado absolutamente exacto, pero por lo menos nos permite ir eliminando elementos que no ayudan a la investigación. Desde ese punto de vista, sí. Claro. En realidad la técnica es la misma que en la criminalística. Hay cosas que no aseguran una prueba, una evidencia, pero sí descartan. Claro, exactamente. Muy bien. Acá Ana Ferreira nos pregunta, buenas tardes, un placer escucharla, doctora Daró, dice, siempre tan clara. ¿Qué opinión le merece el caso Pereg, que mató a su madre y a su tía y se cree gato? ¿Lo ve como una estrategia o realmente es un trastorno de personalidad? Vi las fotos, leí del caso. Yo lo que no he leído del caso es el diagnóstico, concretamente el diagnóstico que han hecho los peritos. Yo creo que ahí podría, la pauta la van a dar
objetivamente los peritos que intervinieron, porque se puede dar el caso, es muy interesante porque puede darse el caso de simulación, disimulación, parasimulación. En el caso de, si estuviéramos en presencia de un simulador, es llevar a cabo a través de las actitudes plásticas, la representación plástica de un evento mórbido. Cuando digo esto es, dicho en otros términos, actuar y hacerse el gato, el lobo o el animal o la fiera que quiera representar. Pero evidentemente acá yo creo que la base va a estar dada por el diagnóstico del cuerpo médico forense de los peritos que intervinieron. Porque esa cuestión de lo que fue la audiencia sostenido en el tiempo, que este individuo estuvo, digamos, maullando, aullando y demás, a mí, vuelvo a hablar, yo hablo como abogada, no soy lamentablemente ni psicóloga ni psiquiatra, ¿no? Pero esta cuestión sostenida de estar tanto tiempo que hasta creo que la jueza pidió que lo hicieran callar o lo desalojaran de la sala porque era realmente insostenible ese lamento permanente, ¿no? Eso a lo mejor me lleva a dar que hay un componente de morboso en cuanto a enfermedad, ¿no? Pero evidentemente acá la palabra cierta la tienen los especialistas del cuerpo médico forense. Claro, y claramente no hay perfil criminal cuando tenemos al imputado, cuando tenemos a la persona detenida, o sea, hay una pericia psiquiátrica y psicológica. El perfil se hace precisamente en base a alguien que no se conoce. Lo que sí se puede hacer en el caso de este hombre es elaborar un informe psicológico y un diagnóstico presuntivo de personalidad, porque es alguien ya imputado, conocido. Claro. En el caso de los perfiles son de autores desconocidos. De acuerdo. Humberto Lirossi pregunta, dice, a mi estimada doctora Daró, ¿el perfil psicopático o la conducta psicopática del victimario puede ingresar tanto a la clasificación de organizados como de desorganizados? O sea, ¿corresponde a esas dos clasificaciones? Les decía muchas gracias, dice, ¿no? Hola Humberto, ¿cómo estás? De acuerdo a esta clasificación que yo les comenté muy brevemente, el organizado es compatible con el psicópata y el desorganizado estaría más relacionado con el psicótico. El psicópata tiene una inteligencia de un nivel medio alto o nivel superior, por eso quiere tener todo todo absolutamente controlado, manipular, manejar la situación, someter a la víctima desde todo punto de vista, no solo físicamente, sino psicológicamente. Entonces se condice con la personalidad de un psicópata. Perfecto. Amelia Puyau nos dice, buenas noches, excelente como lo explica, y pregunta, en el caso de los abusadores intrafamiliares, en que ambos son menores, ¿cómo se podría prevenir estas conductas? En el caso de los abusadores intrafamiliares y cuando las víctimas son menores, ¿eso entendí yo? Sí, dice ambos son menores, ¿no es cierto? En este caso habla del abusador como del abusado, ¿no? La pregunta que hace Amelia. Sí. Ahí está, sí. Yo creo que dentro de las familias hay detectores. Hay detectores precoces, así como las maestras, los docentes también son detectores. En la familia también, porque aparecen conductas que no pueden pasar desapercibidas para los genitores o para el grupo en el que viven, ¿no? Hay, por ejemplo, cuestiones que están relacionadas, que se ven en el rendimiento escolar de una criatura abusada, que llevaba, por ejemplo, un rendimiento escolar normal o aceptable, y de repente hay falta de atención, miedo, manifiesto, que lo detecta, les decía, el docente.
y eso mismo en la casa no lo puede manifestar. ¿Por qué? Porque está el victimario ahí. Si es el hermano mayor o la hermana mayor, a veces con una amiga o un amigo, saben que el hogar o el lugar donde viven va a ser un lugar que entraña peligro. Pero yo creo que eso tiene que ver básicamente con la actitud de los mayores que están presentes y que tienen que observar las conductas. Claramente. Me permito... sí. Ahora Ana María acota involución como enuresis y otros indicadores de comportamiento. Sí. Es decir, una regresión a actitudes o comportamientos que no eran los acordes a la edad cronológica, evidentemente. Lo que ocurre en muchos casos, no en todos, acá ya hablaría de un victimario adulto, ¿no? O victimarios, a veces no solo el victimario varón, ¿no? Sino también en complicidad con la mujer, que en algunos casos, cuando se da el tema intrafamiliar, digamos, uno lo ha visto en la práctica, se produce ese abuso sexual de los menores que en muchos casos no son hijastros o no son sobrinos, sino es los hijos o las hijas biológicas, y hay una suerte de, si se permite, complicidad de la madre. ¿En qué sentido? Ve que algo está pasando no verbalizado por la víctima, pero uno lo ve eso, sobre todo en la experiencia carcelaria, ¿no? Que en estos casos, como la pareja, la esposa, la concubina, lo sigue visitando, le sigue brindando apoyo, o bien, antes de que ocurra el hecho de la detención, procesamiento y condena, mira para otro lado. ¿Por qué? Porque muchas veces este individuo es el sostén económico de la familia. Lo que digo suena muy duro, pero es así, ¿eh? Es el sostén económico de la familia, o es el proveedor sexual. Si te quiero te aporreo, o ojo con quién mejor que conmigo, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera sacrifica a esa criatura o esas criaturas en pos de no perder lo otro. Y uno es acá donde se piensa, ¿no es cierto?, y se plantea cómo funciona esa pareja, ¿no? Porque hay un autor del hecho concreto, pero la otra parte termina siendo una cómplice de este tipo de accionar. Y lo vemos en muchos casos. Pero en el caso concreto que preguntó, no me acuerdo el nombre, Dani, que dijiste una de las concurrentes, yo creo que la advertencia y el alerta tiene que estar en la dinámica familiar. Sí, Amelia Puyau era quien preguntó esto. Perfecto. En la dinámica familiar del grupo con el que convive, ¿no? Yo digo dinámica familiar porque a lo mejor no es una familia una familia tradicional, pero el grupo conviviente es el que tiene que estar muy alerta de las conductas de los chicos. Cuando empiezan con conductas de lo que sería la mentira, los típicos, ¿no? La mentira patológica, la crueldad con los animales, una promiscuidad sexual o un adelanto en la sexualidad no contemplado para la edad cronológica de esa criatura. Esos son ítems a tener en cuenta. Perfecto. Alicia Masilazaba pregunta, buenas tardes, un gusto escucharla. ¿Hay forma de que nos hagan llegar la grabación de los correos? Por favor, esta pregunta es más para Eleonora. La grabación de la charla, pregunta. Sí, te la hacen llegar después por correo. Perfecto. Entiendo que sí. Entonces, perfecto. Gabriela Pascual dice, buenas noches, doctora. ¿Se puede hablar entonces de un componente genético que predisponga a la criminalidad? Pregunta Gabriela Pascual. No en todos los casos, no en todos los casos, porque si no volveríamos a lo estrictamente lombrosiano, ¿no?
Yo creo que hay un componente social que condiciona cuando la persona, el individuo va creciendo. Acá ayúdenme los psicólogos presentes, ¿no? El carácter el carácter tiene una forma de moldeo que es lo social, ¿no es cierto? Pero no todos los casos. Hay individuos que sí, puede darse que hay esto está estudiado, seguramente lo abordará el doctor Daniel Silva, que es médico psiquiatra, y que precisamente ahí, que tiene que ver con las localizaciones cerebrales, cuando un individuo tiene algún problema o alguna alteración, sobre todo que se puede dar en los lóbulos frontales y prefrontales, ¿no es cierto? Como consecuencia de una enfermedad, de un traumatismo, de un golpe, por ejemplo, hasta meningitis, ¿no? Que traiga aparejado esto. El caso, creo que conocido por todos ustedes, el de Carolina Aló y Tablado, Fabián Tablado, de la 113, ¿no? Puñaladas. 113 puñaladas, sí. Yo siempre me parece que me olvido de una y estoy entre 113 y 114, pero no hace... Es que eran más, pero cuando el médico salió de la morgue dijo, se acordó de 113, era mucho más. Eran muchas más, bueno. Sí, sí. En un primer momento, los abogados que presentó la familia de Tablado querían encuadrarlo en un estado de epilepsia, es decir, en el artículo 34, estado de inconsciencia. Y eso quedó totalmente descartado porque él, cuando ya rompe uno de los cuchillos, va y cambia y busca otro. Alguien que está en estado de inconsciencia no puede razonar, ir y buscar del cajón un cuchillo, es decir, eso quedó descartado. Pero cuando le hacen a posteriori, ya condenado, cumpliendo su condena, un estudio específico, que yo les nombré hoy en la charla el SPEC, evidentemente detectan, esto lo puede explicar precisamente y magistralmente el doctor Ezequiel Mercurio, detectan en este individuo que tenía una, digamos, mala distribución, técnicamente lo que digo es muy burdo, pero es para que se entienda. La sinapsis neuronal no se realizaba correctamente porque él tenía como no lograba esa homeostasis o ese equilibrio. Tenía llamémosle un cortocircuito producido ¿por qué? Por una mala distribución de la sustancia gris o de la materia gris y la materia blanca. Entonces, a lo largo de su vida, él había tenido episodios violentos, sin llegar al extremo de lo que ocurrió con esta pobre chica, ¿no? Entonces, evidentemente, había tenido caídas de golpes, traumatismos, y es muy probable que eso haya sido lo que lo lleva después a actuar de esa manera. De hecho, una vez... ya privado de su libertad, cumpliendo sus condenas, no sé si ustedes se acuerdan, conoce a una persona, se casa, tiene 2 hijas, después recupera la libertad y la agrede sin llegar a un destino trágico como fue con Carolina Aló, y después le impusieron una perimetral porque había agredido a la suegra. Es decir, en algún momento esa violencia le aflora, ¿no? En ese caso hay algo ya, diríamos, predisponente para que actúe de esa manera, pero yo no podría afirmar bajo ningún punto de vista que todos los individuos que cometen, sobre todo delitos que son aberrantes, lo hacen precisamente por una falla genética, ¿no? Hay que ver otros componentes. Y repito, acá volvemos a la criminología clínica. No podemos estandarizar y decir que todo hay una falla genética o una mala distribución, como en el caso de Tablado, sino que hay que ver las particularidades de cada caso. Me permite agregar, Laura, que en el caso del homicidio de Carolina Aló, se acreditó criminalísticamente justamente que había ido y venido, justamente por el goteo dinámico de sangre
y que la sangre que estaba en el cajón de los cubiertos, donde se determinó que había ido por lo menos en 7 ocasiones, era ni más ni menos que de Tablado, y no de Carolina Ló, porque él cuando le pegaba con el cuchillo, que eran cuchillos Tramontina, al no tener guardamanos, se cortaba las manos. Entonces dejaba su sangre en un rastro hemático, y esto se comprobó precisamente de modo criminalístico. Ahí la importancia de la interactuación, lo interdisciplinario de la ciencia forense, ¿no? Claro, Paso sí, eso sí. Más que claro para reafirmar la idea de que no era epilepsia, ¿no? Exactamente. Norma Carmenate dice, la neurocriminología plantea la posibilidad de prevenir comportamientos antisociales. ¿No estaríamos ante algo similar al precrimen de la película Minority Report? Si se avanza con esto, ¿no podrían potencialmente avasallarse los derechos de alguien que aún no cometió un delito, pero tiene la potencialidad certera de hacerlo? Un placer escucharla como siempre, agrega, ¿no? O sea, hola Norma, sí. Norma, ¿cómo estás? Un placer que estés. Me alegro que estés, eso es fundamental. Sí, me acordaba, es la película Minority Report. Minority Report de Tom Cruise. Sí, exactamente. Sí, tal cual. Porque de hecho sería algo así como Estado peligroso sin delito, que hubo un proyecto hace muchísimos años en nuestro país, ¿no es cierto? Es aventurar algo, podríamos llegar a decir, si lo llevamos al plano constitucional, afectar, estaría en juego el artículo 19, ¿no es cierto? Pero si uno lo lleva a un punto extremo, coincido con lo que planteas, Norma. Claro. Amelia Puyau dice, otra pregunta, ¿qué explicación podría dar sobre los perfiles de los rugbyers que golpearon y mataron a otro joven? Estamos hablando de Baez Sosa, el caso de Baez Sosa de Villa Gesell. Yo creo que el accionar de estos muchachos es el típico accionar, vieron, de cuando uno habla del hombre masa, sin darle las características sociológicas, ¿no? Que individualmente es cobarde, pero se potencia cuando está con otros, ¿sí? Evidentemente, un desprecio por la vida, el actuar en manada, ¿no? Porque realmente actuaron en manada, y yo creo que cada uno tuvo su grado de participación en el hecho, aunque se determinó que fueron 2 los que terminaron de, digamos, de ocasionarle la muerte a este pobre chico, pero todos tuvieron un grado de importancia. Lo que es apabullante del hecho en sí es que después de lo dejaron tirado, nadie reparó, y después se fueron a comer pizza, hasta vanagloriándose de lo que habían hecho, ¿no? Es una forma de accionar irracional, totalmente. Y un poco me remonta a una novela de Agatha Christie, El crimen en el Expreso Oriente, que no había sido uno, sino que fueron varios los que fueron, no se podía determinar quién fue el homicida, sino que cada uno, a quien resultó ser la víctima, tenía razones para. Acá no había, acá el hecho es el hecho mismo de la sin razón, porque hubo un roce aparentemente dentro del boliche, algo que no les gustó. Volvemos a lo que hablábamos hoy de la herida narcisista, alguien se sintió ofendido, ofuscado porque este muchacho pasó. Un poco esa mentalidad de creerse a lo mejor superiores, o quién era este chico. No puedo aseverar que en todos los casos haya un comportamiento obviamente vuelvo a hablar del cuerpo médico forense, de las pericias del caso, ¿no? Un comportamiento psicopático, pero la forma de actuar habla de una cobardía, y repito, si hubiera sido una pelea de 1 contra 1, probablemente este pobre muchacho estaría vivo, ¿no? Porque se cebaron o se potenciaron porque lo hizo uno, y fue como una conducta de repetición, lo hizo uno y lo repitió otro, y eso es lo que para mí le dio gravedad al hecho, y bueno, siguieron su vida con tranquilidad, ¿no? Ahí estaría
en ese aspecto, ¿no? Yo le vería a lo mejor ese componente psicopático de, bueno, lograron lo que querían y seguimos. Quedó ahí tirado, no importa si vivía o no. Y creo que habían hecho un comentario también poco feliz, no me acuerdo ahora las palabras precisas que habían utilizado, ¿no? Como, no sé si a lo mejor alguno de ustedes... Caducó. ¿Cómo? Caducó. Ahí está, caducó. Ahí está. Sí, sí. Que también es una palabra técnica que no viene... a lo mejor a alguien le dice caduco o algo, o caducidad, y no saben qué significa. Evidentemente lo utilizaron mal utilizado, pero de una forma, de un eufemismo para quitarle dureza al hecho que habían cometido. Caducó, finiquitó, terminó. Fue una forma sutil para mejorar lo que habían hecho, mejorar en apariencia, porque el hecho abominable estaba, hasta lo que le quisieron dar un tinte de sofisticación, es decir, no, lo matamos o terminamos con, a lo mejor con un término despectivo con este muchacho, ¿no? Como, bueno, caducó, listo. Gracias, Bien. pues no me acordaba la palabra. Sí, sí, es rara por otra parte. Sí. Acá, y bueno, nos quedan 7 preguntas, así que vamos a tratar de hacerlo más rápido posible, ¿no? Adrián Ortigosa pregunta, doctora, ¿cuál sería la incompatibilidad a la hora de la investigación entre un profesional formado en una universidad y un profesional que se formó en un instituto policial? Pregunta Adrián Ortigosa, pregunta sobre la incompatibilidad entre uno y otro. Yo creo que no hay incompatibilidad, ¿no? No, porque lo importante es que tenga formación, ¿no? Claro. Claro, yo lo que había dicho era que sería muy importante que dentro del staff de la policía estén los perfiladores, pero donde Claro. se haya formado, mientras se haya formado, no interesa eso. Es otra cosa, claro. No sé si esa era la pregunta que planteabas vos, Adrián. No sé si estás, Adrián, si estás escuchando, Ortigosa. Dijo gracias, así quiere decir que está satisfecho con la Bueno, por el chat. Grover Kolke pregunta, ¿la criminología es empírica antiguamente? Los detectives fuimos formados criminológicamente y no desde la perspectiva policial o académica. Esa es la pregunta. No te escuché, perdón, Dani, no te escuché. La criminología es empírica o era empírica antiguamente. Dice, los detectives fuimos formados criminológicamente y no desde la perspectiva policial o académica. No la termino de entender. La criminología... ¿Estás aquí? ¿Puedes aclararnos la pregunta? La criminología es eminentemente empírica, evidentemente. Claro, es empírica, sí, sí. Claro. Porque no se basa en abstracto. Uno puede dar una definición de algo, pero es más, si estudiamos conductas humanas, puede haber una teorización de algo, pero todo está basado en la comprobación fáctica. Sí, no sé si, igual, a lo mejor no entendí bien la pregunta. La teoría y la práctica no hay una disociación entre las dos, sino que hay una asociación, ¿no es cierto? Son absolutamente complementarias las dos cuestiones, ¿no? La experiencia policial y la formación académica, por supuesto. Claro. Rita Fernández dice, ¿se puede aplicar la perfilación a otros delincuentes que no sean violadores, asesinos? ¿Se puede aplicar a ladrones, contrabandistas o terroristas? Yo entiendo que sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que parece que se ha generalizado siempre la perfilación respecto de homicidas y o violadores, pero en casos de, qué sé yo, digo, de asaltos, supongamos, o de intervenciones donde se perpetúan delitos contra la propiedad, yo creo que sí, totalmente. De hecho, ha avanzado mucho la perfilación criminal sobre el crimen organizado en general. Así que, exactamente. O sea, narcotráfico, terrorismo y trata de personas, contrabando de armas. O sea, eso ha avanzado mucho en particular, ¿no? Claro, Alfredo Orsi. Sí, perdón, Laura. Sí, lo que pasa es que al principio
parecía que estaba todo encaminado hacia este tipo de delitos, ¿no? De hecho, las primeras investigaciones y las primeras perfilaciones, fíjense, cuando se originan a raíz de los hechos perpetrados por Jack el Destripador, hechos de sangre, vaya que lo eran, ¿no? Sí, no, mucha sangre. Sí. Bien, Alfredo Orsi dice, ¿qué rol cumplirá la genética o los estudios longitudinales y o estadísticas en el abordaje criminológico? Que se ¿Qué rol cortó un cumpliría la momento. genética? Sí. O sea, dándole esto, no sé si estás, Alfredo, querés ampliarla. Sí, estás, Alfredo Orsi está presente. Si querés ampliar la pregunta, Alfredo. Sí. ¿Qué influencia tiene Estás la muteado, genética? Alfredo. Abrí tu micrófono, por favor, si es tan amable. Alfredo Orsi. Ahí está. Se habló de la interdisciplinariedad, médicos, sociología, psicología, etc. Y hablamos de cerebro y etcétera. Habida cuenta de eso, pregunto, ¿qué rol cumple o si hay estudios que se puedan mencionar o referir, sea de carácter genético, incluso de carácter longitudinal, que podemos estar hablando de individuos que son seguidos en su comportamiento como para establecer justamente patrones cuantitativos, eventualmente en reincidencia y etcétera. Y de hecho eso implica la utilización de las técnicas estadísticas para generar base de datos y a partir de eso poder tener dato duro. Pero ahora sí, ahora lo entendí perfecto. Gracias, Alfredo. Concretamente, que se hayan hecho en nuestro país, no. Los estudios que se han venido haciendo desde hace varios años a la fecha se han dado más en Estados Unidos, pero no en nuestro caso en particular. Pero yo creo que desde ese punto de vista, en cuanto a brindar información estadística, sería de una gran ayuda, obviamente. En lo que es la estadística criminal, ojo, que es distinto, ¿no? La estadística criminal, a mi modo de ver, puntualmente la criminal, en cuanto a datos, yo siempre la veo como engañosa por la famosa cifra negra, ¿no es cierto? Pero en lo que usted plantea, yo creo que sí, serviría precisamente para un muestreo y poder, después eso ayuda desde el punto de vista médico fundamentalmente, ¿no? Bien. Agustina Perafán dice, ¿hay estudios de tipo neuroimágenes que muestren algo puntual en esas imágenes, algún rasgo particular? Evidentemente está hablando de neurociencia, ¿no? Sí, eso evidentemente yo no les puedo dar la respuesta científica, porque repito, yo me encanta el tema, pero yo soy abogada y no médica, ¿no? Pero sí, en las neuroimágenes se ve, lo detectan, es como cuando uno ve una radiografía y el médico o el traumatólogo explica, bueno, acá está esto, en las neuroimágenes se ven y ahora que aparecen en colores se ve perfectamente. O se ve cómo funciona el cerebro de un psicópata y cómo el de una persona normal. Es muy interesante, y lo grafica perfectamente. Esa es la parte que va a dar el doctor Ezequiel Mercurio en el curso de perfiles criminales. Claro, por eso, ellos como médicos van a dar una respuesta científica, ¿no? Que me encanta, pero no es lo mío. Bien. Humberto Lirossi pregunta, el recuerdo y homenaje para un gran criminólogo, el doctor Víctor Hugo Poggi, que nos dejó hace algunos días y difundió su saber, conocimiento y experiencia, tanto en la justicia como en las ciencias forenses y en las instituciones, sobre todo el Servicio Penitenciario Federal Argentino. O sea que ¡Gordo, te fuiste! Sí, casualmente el 2 de mayo, falleció el doctor Poggi, Víctor Poggi, que fue médico psiquiatra, junto con el doctor Bruno. Los dos conformaron dos pilares realmente dentro de lo que era el Instituto de Criminología del Servicio Penitenciario Federal.
Y lamentablemente el doctor Bruno se fue el año pasado y el doctor Poggi ahora, y ellos elaboraron algo que por ahí el que no está en la temática lo desconoce. En la ley penitenciaria, el decreto ley 412 del año 58, elaboraron lo que se denominó una clasificación pronóstico del delincuente, que se utilizó en nuestro país hasta el año 1996. Son algunos de los grandes olvidados que ha tenido nuestro país y que realmente han sido maestros, ¿no? Coincido con Humberto. Bien, 3 menciones más. Una dice, Juan Jalile dice, en psicología existe una escala llamada HCR20 que nos sirve para medir, predecir la posibilidad de que alguien pueda cometer un hecho violento en el futuro. Es una herramienta para tener en cuenta en pericias y también en sujetos institucionalizados en la cárcel para una posible predicción de un actuar que atente a la sociedad. Y está, no sé si es la sigla de la clasificación, creo que se debe referir a la clasificación de Hare, de Robert Hare, la escala de psicopatía. Supongo que sí. Bien. El doctor Humberto Li Rossi también dice, en el caso del bombardero, una bomber, la criminología, la perfilación criminal juega un rol fundamental para su detención. Es cierto, bueno, de hecho hay una serie muy buena en el sentido, si la quieren ver, para verla refiere a eso justamente. No sé, Laura, sí, bueno, ¿querés mencionar algo al respecto? Sí, coincido. Igual yo la vi, está muy bien, porque es, digamos, testimonial de cómo se fue dando, se fue achicando el cerco para poder determinar el accionar de él, ¿no? De una bomber. Sí, coincido totalmente. Que era muy resistido, o sea, las ciencias en general fueron muy resistidas cuando empezaron su aplicación, digamos, donde toda la prueba básicamente era confesional, ¿no es cierto? Dar lugar a la prueba científica tuvo que hacerse espacio con mucha resistencia, digo, en los regímenes establecidos, ¿no? O sea, eso fue así. Por último, Sí, Javier Meli dice, ¿podrían, una vez finalizada la charla, comentar sobre el curso? Esto es, en este caso, y entonces le damos paso bueno, Laura, si querés comentar algo, y Leonora agregarlo, ¿no? Bueno, no, yo nada más les quería agradecer la participación, la escucha y también que hayan formulado preguntas, ¿no? Y repito, es difícil a veces en una hora tratar, porque son muchos temas, un tema lleva al otro, y yo traté de hacer algo así como una pincelada del curso. Tengan en cuenta que son distintos profesionales, que cada uno desde su experticia va a dar su enfoque, ¿no? Pero traté por lo menos de hacer ya les digo, un vistazo general de esta parte. Y les agradezco mucho a todos los participantes y reitero a Eleonora y a Daniel también, como siempre. No sé si... Muchísimas gracias, Lau. Sí, bueno, con respecto al curso, el curso de perfiles criminales en el que va a dar clase, por supuesto, la doctora Daró, comienza el 11 de mayo. Está la doctora Daró con el doctor Ezequiel Mercurio, el licenciado Daniel Tercedo, por supuesto, que hace la introducción. La doctora Daró, el doctor Daniel Silva y el doctor Ezequiel, el curso Perfiles Criminales que comienza el 11 de mayo. Así que si alguno, sí, por supuesto que se pueden inscribir. Alguno les dejo el mérito si quieren pedir información. Así que bueno, gracias. Muchísimas gracias a todos. Quiero destacar el orden y la educación con que hemos llevado adelante esta charla, así que muchísimas gracias. Bueno, buenas noches y bueno, esperamos verlos. Ahí están, la página es yuca,
info@yuca.com.ar, lo pusimos en los mensajes. Pidan información por ahí, por el mail, les será contestado sin ningún tipo de inconvenientes. Así que ahí tienen, estos cursos como este mismo están auspiciados por la Asociación Médica Argentina, por la AMA. Así que quienes quieran participar, Bien. vamos a, justamente la parte que me toca a mí, es la parte de escena del Auspiciados y crimen. avalados. Avalado, por supuesto. Me toca la parte de escena del crimen, donde les voy a hacer la presentación de algunos casos que se han mencionado en la charla de hoy. Y justamente en la metodología y en la aplicación, la interacción, justamente a la interpretación de los perfiles criminales que la doctora Laura Daró ha explicado también. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas Buenas gracias y buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego. Chao, hasta luego.